Rubén Ayala, qué gusto encontrarnos. Te veo veraniego, casi me da hasta un poco de contraste. Claro, estamos en México, no sé si en Acapulco, aquí ya sabes que venimos de pasar unas nevadas brutales. Ahora viene la lluvia, dicen aquí a Madrid. O sea que casi me da hasta envidia. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es decir, creo que estoy muy bien, gracias a Dios y la Virgen, pasando esto del coronavirus, porque yo vine después del partido del Liverpool y me quedé en Acapulco porque la situación en el DF, en el Distrito Federal, es muy difícil. Entonces me he quedado a vivir acá, seguramente estamos día tras día decir cosas de que no se nos vaya se nos va el tiempo más o menos, así algo por el estilo. Rubén, hazme de ojos y dame un poco de envidia. ¿Cómo es la vida en Acapulco? Porque te había leído, no te tenía muy ubicado, no sabía si estabas en el DF o en Acapulco, tampoco te quería enmarañar. Digo, bueno, lo dejamos para la charla, pero claro, mi cabeza vuela a una vida, la verdad que poco más que paradisíaca. Entiendo que las circunstancias no están para disfrutar de todo eso, pero Acapulco debe ser un paraíso, ¿no? Mira, yo aquí me levanto a las 4 y media de la mañana, me voy a tratar de correr 2 horas, 2 horas y media, a tratar de caminar más bien, 2 horas, 2 horas y media. De ahí vengo, trato de desayunar y me duermo como media hora o 45 minutos. Después almuerzo y después me voy de 5 a 7 a la pileta que viene a ser la alberca, Sí. la alberca, y a partir de las 7, 7 y media, 8 y media, me duermo como a las 10, 10 y media, Ajá. y ese es el transcurrir de mi vida aquí en Joder. Acapulco. Oye, pues la veo muy plácida. Y Rubén, ¿algún partidito de fútbol todavía hay en esas piernas o ahí ya no queda nada? No queda nada porque yo siempre pensé y pienso que los jugadores quieren tratar de hacer los esfuerzos como hacen la gente joven. Y de ahí en más, yo no estoy como para tratar de hacer esfuerzos, a ver si me explico. Es Totalmente. decir, eh, eh, me juego con mis nietos. Acá dentro de la colonia hay un campito de fútbol y ahí trato de poder jugar más bien. Yo juego la portería y demás, pero casi nunca juego, decir, partidos así. Hace como 35 años que ya no participo ni juego más a lo que es el fútbol. Rubén, pero no me creo que, por ejemplo, cuando estabas viendo ese Atlético de Madrid-Liverpool en el Estadio Metropolitano, cayera alguna más o menos cerquita de donde tú estabas y que no se te fuera la pierna para decir, esta yo la toco de esta manera o esta yo la pongo así, ¿no? No, me fijo cómo tratan de poder jugar la pelota o de pegar al balón, y de ahí el más, es decir, no sé si le pegan con 3 dedos o le pegan con el empeine o le pegan de punta, una de las tres cosas que tiene el fútbol, ¿no? Pero en realidad sí me apetece el fútbol y sí me gusta el fútbol, porque gran parte de mi vida, en los 53, 54 años que tengo que tengo de carrera futbolística, Uh -huh. de ahí en más
yo creo que los 17 años que estoy embaucado aquí en el fútbol, es decir, 53 años son prácticamente de la estadística y de lo que es el fútbol, ¿no? Claro. ¿Sabes, Rubén, que para mí esta es una entrevista complicada de hacer? El leitmotiv de todo este podcast, ¿no? De toda esta serie de charlas, de entrevistas, se basa en un principio universal, que es decir, voy a hablar con todos aquellos jugadores que de una manera me han hecho disfrutar o me han hecho sufrir, pero siempre desde el sector que ocupaba en el viejo estadio Vicente Calderón. Por un tema cronológico, simplemente, y esto yo creo que te tiene que pasar mucho, yo a ti no te he visto jugar, te he visto ahora, te veo en YouTube, llevo toda la semana viendo vídeos, bicheando a ver cómo juegas. De hecho, me gustaría trazar comparativas con jugadores que hay ahora, pero no quería ir ahí, quería ir al hecho de que, y esto es lo que creo que te tiene que pasar mucho, que somos muchos los que somos un pelín más jóvenes que tú, que te decimos, Rubén, yo a ti te he visto jugar a través de los ojos de, en mi caso, de mi padre, que el hombre yo creo que espera esta charla con mucha emoción también, porque yo le dije, papá, mañana entrevisto a Rubén Ayala, y el hombre está como diciendo, ojo, lo que puede pasar. Y creo que esto te tiene que ir topando muchos aficionados del Atleti que no te hemos podido disfrutar en el campo, pero que de alguna manera prácticamente lo sabemos todo sobre ti. Mira, yo digo que siempre decir el tío, el papá eh, o, o alguien de afuera, decir, cuando veo que dicen, yo vi jugar al ratón Ayala, un decir, y a mí me da mucho gusto el que me hayan querido ver y demás, porque en realidad son cosas de fútbol, ¿no? Uh-huh. Y en realidad yo quería decirle a esa gente, a ese público, que en realidad me gustaría que me hubieran visto jugar al fútbol y demás, pero de ahora en adelante, es decir, lo que trato o lo que puedo tratar de hacer es mirar el fútbol, Claro. como por televisión, personalmente, pero ver el fútbol. Ratón, si digo que viendo las imágenes, viendo los vídeos que hay todavía en YouTube, vamos a ponerle rayas rojas y blancas, nuestras rayas bien colchoneras, y trazo un paralelismo entre tú y, por ejemplo, Antoine Griezmann, estaría diciendo una barbaridad en la manera de jugar, en cómo ibas de un flanco al otro del ataque, cómo te descolgabas, cómo luego terminabas sorprendiendo para llegar al gol. ¿Podría haber ahí algún paralelismo? O dicho de otra manera, Rubén, ¿tú en quién te ves que tenga cosas de Ayala, de los que hayan pasado por el Atleti, para que los que sean más jóvenes que nos estén escuchando digan, ah, sí, Ayala, el que se parecía o el que podría ser o el que imitaba, por ejemplo, eso, Griezmann? ¿Sería una locura, Griezmann? Uf, yo digo que hay cosas que sí podría hacer de Griezmann, pero hay otras cosas que no podría hacer. Es decir, que no estaría en mí, quizás. Uh-huh. En la manera de moverme, de poder jugar, pero en la rapidez, en decidir la jugada de derecha a izquierda, ahí yo creo que es más quizás Correa. Ah, mira, sí es verdad, puede ser también. Quizás podría ser Correa y demás, pero yo digo que Griezmann hay detallitos y cositas que sí podría tratar de imitarlo o imitas o algo por el estilo, pero de ahí en más yo creo que yo era un muchacho pensante, un muchacho que jugaba, trataba de jugar rápido, de ir a buscar la pelota rápido. Yo no trataba nunca de hacer tiempo. Uh-huh. Es decir, yo que agarraba la pelota y lo que a mí me parecía, es decir, lo trataba de hacer.
Claro. Lo que sí que tenías, Rubén, que me encanta en el vídeo, y esto me da mucha más rabia el decir, jo, qué pena no haber podido ser coetáneo, ¿no? Haberte podido disfrutar, es el porte, macho. Tú te plantabas, o sea, tenías esa cosa de correr con la cabeza para arriba, ¿sabes? Que ibas bien rápido, pero el balón y tú, o sea, era elegante la manera que tenías de descolgarte al ataque, ¿no? De buscar el gol. ¿No te parece? Cuando los ves los vídeos, que no sé si todavía te buscas o yo que sé, estás con los nietos y dices, mirad, este era el abuelo, así jugaba, tenía esa cosa que yo creo que te acompañaba también mucho la melena, ¿no? De decir, mira, qué porte, aquí viene Rubén el ratón Ayala, ¿no? A veces sí, a veces cuando hay jugadas o hay partidos que yo trato de ver en YouTube o en algún video, sí podría decirle a mi nieto la manera, la forma de pegarle, la forma siempre se lo digo, siempre se lo digo a mi nieto, cuál es la manera y la forma de pegarle, si es con tres dedos, si es con efecto, si la tiro con el empeine. Es decir, hay manera y forma, supongamos, una falta, yo la pateaba siempre con efecto. Es decir, un córner no lo podés patear con efecto, quizás. Una falta sí la pateaba con efecto, es decir, para que se cerrara un poco más el ángulo de la portería, ¿no? Claro. Hay cosas que sí le digo a mis nietos y se lo recalco y se lo digo y se lo digo y se lo digo y se lo digo. Tú, le digo yo muchas veces, yo tengo un nieto de 25 años y lo demás son de 9, de 10 años, de 11 años para abajo. Así que son mis nietos preferidos y la verdad, en realidad, me gustaría que alguien de mis nietos fuera jugador de fútbol. Bueno, lo que sería eso, Rubén, con el babero todo el día puesto, ¿no? Y si ya vienen al Atleti, lo rematamos, ¿no? Cerramos el círculo, porque hay algo, si me permites la indiscreción, que lo vamos a compartir con toda la gente, porque no todo el mundo tiene tu número de teléfono, como es mi suerte, lo tengo, por eso hemos podido gestionar esta entrevista. Y me ha llamado mucho la atención, que creo que entronca mucho con algo que quiero hablar, y es que tu avatar, la imagen que tienes subida, es una imagen de Rubén Ayala con la camiseta del Atleti, con distintos momentos de tu etapa con el Atleti. Y por lo que vemos en las redes sociales, Rubén Ayala es como que no se ha ido del Atleti, porque estás muy pendiente de lo que pasa a día de hoy en el club, estás muy pendiente también de recuperar imágenes de tu etapa en el Atlético de Madrid. Esta imagen que llevas en el WhatsApp, tu nieto, en lo que compartes en tus redes sociales, lo hemos visto también con la camiseta del Atleti, o sea que de alguna manera Rubén y el Atleti son indisociables, y mira que has tenido etapa en San Lorenzo de Almagro y luego mucha carrera también en México, ¿verdad? Pues sí, la verdad, he tenido, decir, de los 14 años a los 17 que debuté en primera división, 17, 18 años, en San Lorenzo de Almagro. De ahí pasé a San Lorenzo de Almagro a los 22, 23 años, pasé al Atlético. Y del Atlético pasé a los 30 o 31, pasé al Atlante. Con esto quiero decirte que lo poco, lo mucho que fue mi estadía en el fútbol. Así que me hubiera gustado estar como el caso de Adelardo, supongamos, de Adelardo, de estar mucho tiempo en el Atlético. Pero así son las cosas y así es el fútbol, ¿no?
Rubén, ¿te parece si de tu mano le pegamos un repaso a todo? Porque hay muchos jalones en tu carrera y en tu vida que me llaman mucho la atención. No todos son estrictamente futbolísticos. Por ejemplo, me llama mucho la atención conocer un poco hasta que llegas a Lanús nacéis en Santa Fe, estáis ahí en un pueblito que está como bastante lejos de la capital de Santa Fe, estáis en Humboldt y ¿cómo es toda esa infancia en aquellos años en Argentina? Si estaban muy relacionados con el balón ya, Rubén, o no, porque además sois de una familia muy numerosa. Entonces, yo en mi cabeza pues me hice una composición de lugar de cómo eran los Ayala, sois 13 hermanos, en una Argentina que no es la Argentina de ahora. No sé, ¿me podrías decir un poco cómo recuerdas todos aquellos años hasta que llegas a Lanús y ahí ya el fútbol entra como un torbellino en tu vida y ya dices, venga, ahora empieza otro momento en tu vida? La verdad, sí, sí me gustaría, porque los periodistas, primero son periodistas y después es la parte humana, a ver si me explico. Uh-huh. Eh, eh, Quiero decirte que yo a los 9 años llegué de Humboldt, que era provincia de Santa Fe, llegué a Buenos Aires. Una hermana que se llamaba Pirucha, que gracias a Dios está en el cielo ahora, nos trajo a toda nuestra familia. De ahí en más, vivíamos en una casa que era Madame 424 y que en realidad es una casa no muy buena, pero sí estaba para tratar de vivir, ¿no? Uh-huh. De ahí en más me llegué a probar, no a probar, a ver si me explico, a ir a Racing Club y yo jugaba de lateral derecho. De lateral derecho, es decir, cuando fui a San Lorenzo de Almagro, porque en Racing no llegó el señor, el repollo que le decían, que no llegó ese día, y después, pasando el tiempo, dentro de los 14 o 15 días, llegué a San Lorenzo. Y de San Lorenzo me dice un señor, un técnico que era Bufano, Uh-huh. que me dice, ¿tú jugaste de delantero? Yo digo, con 14 o 15 años no jugué de delantero. Y de ahí en más, él me dice, yo quisiera probarte porque eres muy rápido, eres atento, eres de cara a la portería, tiene muy buena resolución, es decir, y me dice que él me quisiera probar de delantero. Yo le dije, bueno, y ese Bufano me dijo, él dirigió como desde la novena, que era 14 a 15 años, él llegó ahí y demás y me puso de delantero. Me puso de delantero y yo comía, almorzaba, cenaba, siempre fútbol. Amigo. Siempre fútbol. Pero con 14 años. Uh-huh. De ahí en más, yo me iba al trabajo, en lugar de las 7 de la mañana, entraba a las 6. Me iba al colegio. De 10, 11 años me iba al colegio, decir, salía una hora antes para ir al colegio. Ajá.
A San Lorenzo de Almagro entrenaba en la tarde porque en la nochecita, que a de las 7 de la tarde en adelante entrenaba, Ajá. y tomaba los camiones y demás, y que yo quería tratar de, de jugar en primera división y de comprarle una casa a mi madre. Ese es mi objetivo, lo más importante que hay, que yo como hijo le regalé a mi madre con 18, 19 años. El primer dinero que junté le compré la casa a mi madre. Qué bueno, Rubén. Y se lo regalé el Día de la Madre. Oh, El lo Día de la firmaste. Madre. No, lo que pasa es que ahí ella se emocionó mucho y demás, y la tuvimos que llevar al hospital. No, en serio, Rubén, pero por favor. Sí. La Bueno, tuvimos que llevar al hospital y demás, pero esos, mi objetivo era el querer comprar una casa. normal, normal. Mira, yo jugaba en la selección, estaba en San Lorenzo de Almagro, participé en todas las selecciones juveniles. Yo jugué contra el 70, la gente del 70 que participó aquí en México, el Mundial del 70, menos Pelé, todos jugamos las Copas Virton. Jolín. Ojo, ¿eh? Y de ahí demás, decir, con 19 o 20 años, fui jugador de la selección argentina. Y de ahí en más, mi vida futbolística es un paso que tanto en San Lorenzo como en la selección argentina se me fueron dando. Sí, fueron viniendo solos. Y Rubén, por quedarnos, es que me genera mucho la curiosidad. Claro, tú imagínate que yo solo tengo una hermana, o sea, éramos dos en casa con mis padres, pero vosotros erais 13, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cómo se organiza una Exactamente, casa sí. con 13 chavales más tus padres? Y me estabas comentando que tenías que ir a trabajar antes del colegio, o sea que me imagino que ahí todo el mundo tendría que apoyar, ¿no? No, bueno, ahí seríamos más o menos 10 hermanos, porque los demás hermanos, las hermanas más dicho, se fueron dando. A ver si me explico. Sí, sí, te entiendo. Ahí Por la éramos época. 10, la 10, y faltaba otro cachito, otro ratito faltaba, para que fuéramos los 13 quizás. Pero ahí teníamos 2 habitaciones, muy grandes las habitaciones y demás, que cabían todas las camas, ¿eh? Ahí había que rejuntarse como fuera. Y oye, estaban todos, o sea, enseguida toda la familia vio que Rubén era el del fútbol, porque tengo leído que tenías hermanos que también le pegaban bien, o sea, que eran buenos y que incluso de alguno tú decías en crónicas de la época, de cuando tu debut en San Lorenzo, tú decías, no, si tengo hermanos que son mejores que yo, pero bueno, el que estoy llegando, por lo que sea, por cómo se han dado las circunstancias o por el talento también que tengo yo, pues soy yo, ¿no? Pero la familia se volcó con Rubén a decir, venga Rubén, adelante con lo tuyo, te apoyamos en como sea para que esto salga adelante. Un hermano mío mayor que yo, que ya murió, si yo lo tenga en el cielo, ese muchacho jugó en primera división, en San Lorenzo de Almagro. Una. El hermano menor que yo jugó en la primera de San Lorenzo de Almagro también. Todos. Jugó, sí, jugaron. Es decir, sí, y siempre da la casualidad de que San Lorenzo era el equipo de nuestras vidas, digo yo. Totalmente. Claro, de nuestras vidas, la verdad.
Hombre, echaron ojo, Rubén, dijeron, hay buen caladero, son 13 hermanos, 10 varones, pues de ahí tenemos que trincar y ya nos han salido 3 buenos. No, éramos 6 varones Ah, y 7 mujeres. bueno, entonces estaba un poco desequilibrado, pero dijeron, si de 6 varones 3 ya nos han salido buenos, luego los otros 3 hacemos ya por lo menos todas las generaciones. Oye, me llama mucho la atención porque además vuestros nombres van muy unidos, junto con el de Cacho Heredia y también el de Panadero Díaz, que fíjate, mirando tu historia, yo no sabía, yo tenía a Panadero como leyenda en Racing, pero no conocía que el salto al Atlético de Madrid lo había dado también desde San Lorenzo, o sea que para que veas que de todo vamos aprendiendo con todo este podcast, pero... vuestra relación está muy unida con la de Toto Lorenzo y aquí ya vamos a pegar el salto al Atleti, pero antes, claro, por entender al Toto Lorenzo que llega al Atlético de Madrid, yo creo que hay que ponerlo en contexto de un fútbol argentino que a ti te tocó vivir y en el que tú sales campeón, en el que está Estudiantes de La Plata, ¿no? Multicampeón, pero es el estudiante de los Bad Boys, o sea que junto con los tíos más rudos posiblemente del fútbol mundial en la época, ahí Rubén Ayala y compañía fueron capaces de salir campeones, incluso tú en algún que otro partido amargaste a Zubeldía y Bilardo y todos los que jugaban ahí, ¿verdad? Bueno, mira, a mí me pasó una cosa muy repentina y que yo traté de mostrarle a la gente de San Lorenzo de Almagro que aún siendo joven, que era muy responsable. Una. Dos, es decir, el primer gol que hice, que fue el técnico Pedro del Hacha, con Estudiantes de La Plata, ganamos 3-2 en cancha de Estudiantes de La Plata. Y de ahí, es decir, hice el primer gol yo. Y el primer gol fue una satisfacción muy, muy grande que yo tuve y demás, de que en el fútbol yo no le debo nada al fútbol ni el fútbol me debe nada a mí. Así que yo estoy muy, muy contento y muy a gusto con lo que fue mi carrera deportiva, claro. A lo mejor lo que yo digo. Rubén, de ese gol, que si no me equivoco está fechado en el 68, 69, yo creo que es en el 68 cuando lo haces. 68, 69 yo creo que fue. Sí, ¿todavía te acuerdas? O sea, es un gol que, por ejemplo, Rubén Ayala, o esta noche, cuando vaya a dormir a eso de las 10, como le decías, te puede llegar a decir y que te venga un flashazo y diga, joder, qué bonito fue, o la sensación, o ¿recuerdas cosas todavía de cosas que sucedieron hace tantos años? Mira, a veces sí, a veces no. Claro. Como todas las cosas, no lo va pasando en la vida. Yo, lo del fútbol, decir, lo que yo te decía era que a través de mis 53 años como jugador, como entrenador, cómo ver el fútbol, cómo analizar el fútbol. Fueron muchas cosas esas. Pero yo digo de que realmente son cosas que nos siguen tratar de pasar, de que como que yo, decir, quisiera, estoy viendo un partido de fútbol quizás ahora y demás, y yo le digo, ¿y por qué no patea con la izquierda? ¿Y por qué no patea con la derecha? ¿Y por qué no cabecea? ¿Y por qué no haces esto? Es decir, son cuestiones futbolísticas que uno como entrenador y como con experiencia la verdad sería muy muy bonito el saber que uno lo hace así, ¿no? Hombre, está claro. Rubén, hay algo de todo el relato de tu llegada al Atlético de Madrid que a mí me maravilla porque me cuesta imaginarme cómo era
conozco bien cómo es el fútbol ahora. Ahora mismo, tú estás ahí en Acapulco esta tarde, metes un golazo a tu nieto por la escuadra en uno de los partidos que echáis ahí en la urbanización, lo subes a las redes sociales y ya ha recorrido todo el mundo, ya es muy fácil ver qué ha pasado en un sitio que está a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. Pero en el 74 me flipa y me llama mucho la atención, Rubén, que por un lado el Atlético de Madrid tuviera la capacidad de decir, hay un tipo que es Rubén Ayala que la está rompiendo en San Lorenzo, es verdad que dentro del fútbol pues la cosa funcionaría y la información fluiría, y por otro lado me llama mucho la atención que este es un punto romántico, que creo que la gente del Atlético lo tiene que saber, que Rubén Ayala ya era hincha del Atlético de Madrid en el 74, cuando digo, ¿cómo llegaba el Atlético de Madrid a Argentina? ¿Cómo llegaba Lanús ¿Cómo llegaba a la casa de los Ayala? 13 hermanos, una situación comprometida y tal, y Rubén Ayala ya era del Atlético y dice, mira, tengo 3 ofertas, pero yo por la que me decanto es por la del Atlético de Madrid. Así que cuéntame cómo el Atlético de Madrid entró en tu vida, pero sobre todo cómo te las apañabas para saber del Atlético de Madrid desde Argentina. Mira, esa es una buena pregunta lo que me estás haciendo hoy en día, porque los periodistas, como yo bien decía, primero son periodistas y después son seres humanos y demás. Pero la pregunta que tú me dices ahora, a mí, de muchas de las preguntas que me estás preguntando, que me estás tratando de decirme tú, yo decir, a mí me traen grandes recuerdos, ojo, me traen grandes recuerdos porque el preguntar cómo me gustaba el fútbol, cómo hacía la vida en lo futbolístico, cómo hacía todo, porque ahora me viene memoria de muchas cosas que yo quisiera contarte y que no sabría cómo contártela quizás. Por favor, Pero, Rubén, este es el momento. Cuéntame todo lo que puedas. Estoy intrigadísimo. Lo quiero saber de verdad, te digo. No, pero yo te quiero decir también que son cosas que uno puede pasar y que realmente la está haciendo, ¿no? ¿Cuál era la pregunta en sí que tú me querías preguntar a mí ahora? Yo quería saber, Rubén, cómo tú, que yo sé que por Grifa, tú admirabas a Grifa, que ya había pasado por el Atlético de Madrid, claro, y sí, tenías esa sí. Y a referencia. Mendebaitía también, el arquero. Claro. Y Entonces, después fue Ovejero, fue Cabrero, donde sí, fueron mucha gente que yo sabría decir que quería. Yo era desde chiquito, desde los 10 años, 11 años, ya era del Atlético de Madrid, hijo. Claro, pero es que fíjate, Rubén, si yo a veces, yo vivo aquí en Madrid, ¿no? A veces voy para Asturias y me encuentro con un asturiano que me dice que es del Atlético de Madrid. Y yo digo, está el Sporting de Gijón, está el Oviedo, y me dice, no, yo soy del Atleti. Y ya me descoloca y me llama la atención, pero entiendo que están a 500 kilómetros. Pero claro, si tengo que cruzar un océano y lo tengo que hacer en el 74, cuando la información no fluía a nivel mundial como fluye ahora, me llama mucho la atención que, más allá de que fuera Ovejero, de que fuera Cabrero, de que fuera, bueno, de todos los antepasados de Grifa que habían estado en el Atlético de Madrid, ¿cómo a ti te llegaba el Atlético de Madrid? Porque además era una época en la que si salía algo, salía el Real Madrid, o sea, no el Atlético de Madrid, y tú, sin embargo, dijiste, no, mi equipo en España es el Atlético, y cuando te llegó la oportunidad, tú dijiste, me decido por el Atlético de Madrid. Mira, porque por los jugadores argentinos, yo más bien entiendo yo esas cosas. Por los jugadores, por Grifa, por Mendibaitía también, Claro. por muchos jugadores que estaban ahí. Y yo siempre, mi equipo en Europa era el Atlético de Madrid
y el de Brasil, el Flamengo, es decir, Sí, sí, son claro. cosas que se van dando y demás, pero yo en realidad, yo que creo y creía que siempre fui hincha del Atlético de Madrid. Qué grande. Y cuando vienes junto con Toto Lorenzo, ¿qué os decís? Porque Toto Lorenzo era un personaje bueno, ¿no? Era un entrenador con furia, era un entrenador bravo, ¿no? Poder decirlo de alguna manera, un tipo con un carácter fuerte, ¿verdad? Sí, la verdad, yo creo que lo agarré medio de sorpresa porque justo habían vendido al Lobo Fischer al Botafogo y en realidad llegó Lorenzo y me cambió todo lo que tú me estabas diciendo, que tenía la cabeza levantada y que yo jugaba la pelota bien y que tenía perspectivas de cara a la portería. Es decir, eso me lo enseñó todo el loco Lorenzo. Nosotros le decíamos loco. Qué Es decir, bueno. en lugar de decirle Toto, le decíamos a veces, le decíamos por esas casualidades loco, ¿no? El loco Lorenzo era así, ¿no? Es decir, y él me enseñó a levantar la cabeza, a pegarle a la pelota bien, a la pelota pegarle de voleo, a la pelota pegarle de tres dedos. Es decir, él me enseñó prácticamente todas esas cositas. Y Rubén era tan maniático como Leo en, pues yo qué sé, en crónicas como esta, fíjate, para tal, tenía este libro, el de Historias del Atlético de Madrid, ¿no? Y aquí, bueno, repasa un poco todos los años, fíjate que es un buen libro, un buen ejemplar, y leo Ajá, yo cosas lo tengo como también. este, ¿verdad? Y es bueno, ¿eh? Sí, Es buena sí. referencia, pero claro, relata algunas manías del loco Lorenzo que me encaja muy bien, vuestro apelativo loco o el de Toto Lorenzo. ¿Era tan maniático realmente en los viajes, en los entrenamientos, en todo? Mira, no sé si fue con otros, pero con Heredia, conmigo, con Glariá, con Telch, sí fue una cosa sorprendente. Supongamos, yo comía los viernes, Sí. nos concentrábamos y me traía sándwiches a lo mejor. A lo mejor comía un bistec un bistec de carne, a lo mejor. Es decir, eh, pero son cosas que a veces uno dice que en realidad es otra manera, otra vez, otra perspectiva de llegarle al jugador, de llegarle a la gente, es decir, cosas que uno a veces dice de cosas como de loco, algo por el estilo, ¿no? Claro, hombre, fíjate, en el libro que estábamos viendo, este que tiene varios autores, el de Historias del Atlético de Madrid, pues por ejemplo, relataba que, bueno, con la cinta de Que viva España, el pasodoble os lo ponía ya cuando estabais en el Atlético de Madrid, era una cosa de locos, ¿no? O sea, era cada vez que teníais partido importante, el pasodoble, Que viva España. Hablaba de que cuando entrenaba, te ríes porque es verdad, ¿no? O sea, os tenía fritos con el Que viva España, ¿no? Sí, era tan así. ¿Cuántas veces lo podía poner? Mira, él lo ponía como Dios 12 veces, el disco, ¿eh? Y de ahí en más, decir, al jugador si le pedía que no comía pescado, comía pollo, comía, también le daba otras comidas, quizás, ¿eh? No era cuestión de una sola cosa, él, ¿eh? Él era
si uno quería comer carne, comía carne, si quería pollo, pollo, si quería pescado, pescado. Entonces, esas son cosas que en realidad el jugador, el jugador que le pide algo al técnico es porque sí le gusta o no le gusta Claro. lo que le están sirviendo. Rubén, ¿tú recuerdas el primer día que pones un pie en Madrid, qué Madrid te encuentras? Es otra de las preguntas que te vengo haciendo, pero es una manera de hablar, ¿no? O sea, ¿qué España encuentras cuando llegas desde Argentina? Te lo digo también por todo lo que era ya el final del franquismo, quedaba solo un año, era una España que desde luego seguro que se estaba abriendo un poco, pero seguía estando cerrada en dictadura. No sé, recuerdas que notaras algún tipo de contraste con respecto a lo que era tu vida en Argentina nada más llegar aquí a Madrid? Bueno, mira, yo creo que el primer día o el segundo día, don Vicente Calderón nos invitó a comer a un restaurante que se comía muy buena paella y demás. Y de ahí en más, decir, mi vida no era tan abierta como era en Argentina. Uh-huh. Es decir, en Argentina yo me iba al cine, iba a una discoteca, iba a comer a un restaurante. Es decir, ahí estaba un poco más tranquilo quizás en cuanto a mi persona, ¿no? Claro, y enseguida me imagino que haces mucha unión con los que venías, ¿no? Con Cacho Heredia, con Panadero, con Iselín, o era un equipo tan de amigos como leía precisamente en el libro o se recuerda en casi todas las crónicas. Bueno, yo te digo, con Cacho Heredia eh, vivíamos a dos calles, estábamos ahí a Vecinos, dos calles. claro. Fuimos a San Lorenzo juntos, al Atlético de Madrid junto, a la selección junta. Es decir, prácticamente fue lo de Cacho Heredia fueron como Otro 10 hermano, casi. años, 10 años o 11, casi como compartíamos futbolísticamente todo, casi todo, ¿no? Es Y de verdad. ahí en más, el Panadero Díaz llegó a San Lorenzo de Almagro, pero ahí jugó, no sé, unos cuantos partidos jugó y el Atlético de Madrid también lo compró. Uh-huh. Pero el Panadero Díaz también jugaba muy bien, era un superdotado el panadero Díaz porque eh, él cuando uno abría las piernas siempre hacía túnel, cuando él trataba de gambetear por su lado izquierdo, es decir, el Panadero Díaz fue un jugadorazo, es decir, jugadorazo, A mí me vuelve loco también toda esa iconografía. Te tengo que preguntar por algo, Rubén, que te lo habrán preguntado muchas veces, pero bueno, pues te va a caer otra vez más, que es tu icónica melena. O sea, todo ese tema, claro, yo en esa posición de puestos a imaginar, de decir, no he hablado con Rubén, pero me lo imagino, la verdad que te imagino un amante del rock and roll. Y no sé si tiene que ver con eso, si tiene que ver con el movimiento hippie, si es pura estética o porque tú toda la vida llevaste melena y dijiste, yo voy a seguir con melena, pero creo que es algo que acompaña mucho también tu figura dentro del fútbol español y del fútbol internacional, la verdad. Mira, había un jugador quizás tú lo viste haber jugado o lo viste jugar el Bambino Veira, que era Sí, técnico sí. de River, de Boca, de San Lorenzo, de muchos, y salió muchas veces campeón él. Y el Bambino tenía el pelo más o menos largo. Y yo me lo dejé más largo todavía. Es decir, eh, te voy a contar una anécdota que no sé si la he llegado a contar. Yo en el Mundial de Alemania vino un peluquero y demás a tratar de darme
$5.000 para tratar de cortarme el pelo y demás, para hacerse publicidad en la peluquería de él, ¿no? Y yo le dije, la verdad que es mi manera y mi forma de ser, el pelo largo y el bigote. Es decir, así que le dije que no, desgraciadamente. Se agradecía mucho al señor que me ofrecía ese dinero y demás, pero que en realidad... Era imposible, ese pelo no se tocaba, era Rubén. Imposible, sí. Claro. Era imposible. Y Rubén, escucha, Pero... ¿tenía algo que ver con, yo qué sé, movimiento hippie, con no, el rock and roll? ¿No? ¿Era estética? No, nada, absolutamente nada. Y después de ahí, a cualquier parte que yo iba, o cualquier gente que era argentino y demás, como Rumanía, Bulgaria, Inglaterra, es decir, le preguntaban a los muchachos porque decía, le decían a la gente que en realidad tú conoces allá el de pelo largo o algo por el estilo. Claro. Es decir, era difícil el cortarse el pelo y demás, porque yo me lo cuidaba muchísimo y demás, pero llegando mi nieto y llegando mis hijos y demás, ahí pasó la tijera, ¿no? Me lo trataron de cortarlo porque ya no era tanta época de fútbol. Ahora es bien peinadito, bien rapadito. Te diré algo, Rubén, era una melena muy, muy canchera y yo no sé si era demasiado canchera para lo que era la España en la que tú llegaste. O sea, que igual estabas 18 años por delante, con esa melena en ese aterrizaje. Aunque es cierto que en ese equipo obviamente no llamaba tanto la atención porque había muy buenas melenas como la de Cacho, como la de Panadero, como la de un montón de gente. O sea que era un buen atleti melenudos. ¿Hubo flechazo nada más llegar, Rubén? O sea, una vez que ya aterrizas, ya estás en el Atleti, ¿te encontraste? El Atleti era lo que tú, en esos años de radio, de Grifa, de los que estábamos hablando antes, de Iselin, de los que... ¿Era lo que tú te habías hecho a la idea? El decir, joder, qué maravilla, estoy en un equipo europeo, estoy en mi equipo. ¿Sí? Sí, era mi idea. Era mi idea, el compartir... decir lo poquito, lo mucho que yo empezaba a compartir, a querer estar ahí. Y en realidad sí fue lo poquito, lo mucho que pude tratar de hacer con el Atlético, ¿no? Hombre, nada más llegar, casi es llegar y besar el santo y se produce toda esa escalada de partidos que estuvieron a punto de darnos la primera Copa de Europa. Rubén, eso está jalonado, hay una serie de partidos. Obviamente yo creo que esto está muy contado por mi padre, Rubén. No sé cuántas veces habré vivido el partido de Glasgow. O sea, esto es una cosa que conseguisteis dejar una huella en todos los aficionados del Atlético de Madrid que es indeleble, o sea, eso va a ser para toda la vida, pero que yo creo que a mis hijas se lo contaré y mis hijas se lo contarán a sus hijos o sea, la batalla de Glasgow, sin haberla vivido muchas generaciones, creo que todo el mundo la tenemos en la cabeza y tú fíjate que eres uno de los que te llevas de las peores partes, pero todo lo que rodea a ese partido yo creo que es puro Atlético de Madrid. No sé tú cómo ahora, con el paso de los años, cómo lo vives o cómo recuerdas todo aquello y si dices, joder, cambiaría algunas cosas, pero qué narices, qué cojones, ¿no? Que decimos aquí. Tenía que ser así y así tiene que ser, ¿no? Bueno, yo cambiaría la expulsión, ¿eh? Te voy a decir algo, Rubén. En principio, ¿eh? Rigurosa expulsión, porque con todas las patadas que se pegan ahí, a ti te echa por una tontería, o sea, la patada más naif, más inocente de todas las que se habían pegado, que eran
auténticas patadas criminales, vamos a decirlo, que no pasa nada. O sea, eso en el fútbol de hoy no resiste la comparación. En el de la época, difícilmente. Pero la tuya, la segunda amarilla tuya, eso sí que no tenía ningún. O sea, eso sí que era para meterlo en la nevera a ese árbitro. Mira, se llamaba Babacana o algo por el estilo. Sí, así se llamaba. Así se Sí, sí. llamaba. Oye, qué te iba a decir? No, no, yo te puedo decir que nos habíamos pegado unas patadas y unas patadas bravas, según decir. El panadero llegó y a Yostón le puso una pomada caliente en la cara, no sabés lo que era. ¿Cómo? ¿Johnston le puso a Panadero una pomada caliente en la No, cara? panadero a Ah, Johnston. Johnston, para decirle, vas a empezar a notar en lo que es esto, ¿no? Pero eso es de genio, Rubén, hay que No, admitirlo. sí, eso nunca lo contamos y demás, pero sí fue así. Y las patadas, decir, 10 minutos, 8 minutos antes me habían pegado una patada igual o parecida a la que me pegaron a mí. Es decir, pero eso fue un partido con 8 jugadores en el campo y demás. Eran 7 y el arquero. Era muy difícil el poder tratar de poder hacer un gol y de poder, de poder Salir de ahí con vida, Rubén, era achicar, imposible. salir de Claro. ahí. Pero, y gracias, por suerte, creo que salimos con mucha suerte, salimos. Pero a mí tampoco me ha gustado que cuando nos íbamos El aeropuerto, a- ¿no? no, cuando íbamos al aeropuerto, cuando estuvimos en el aeropuerto, el pasaporte mío me lo tiró el policía, mejor dicho. Lo miró y me lo tiró así. En realidad, yo creo que esas cosas en el fútbol hoy en día se castigarían o se castigan, o no sé por qué el fútbol de hoy es muy diferente, ¿no? Totalmente. Rubén, llegasteis muy envenenados a ese choque. ¿Os se fue caldeando el ambiente poco a poco? Hemos leído, bueno, fíjate, figura en esas crónicas, ¿no? Que hubo un conato de pelea en el entrenamiento previo entre Iselín y Panadero, que luego quedó en nada, que lo arreglasteis enseguida en la cena, que eso no quedó en nada más por vuestra parte, por si ibais muy calientes con lo típico, ¿no? Un equipo que va muy cerrado a tenemos que pasar como sea, hay que ganar, hay que ponerle huevo, lo típico, y que cuando llega el partido decís, pues nos hemos excedido. O se fueron dando las circunstancias y eso se descontroló ya de tal manera, veíais que el árbitro era completamente civilino en las decisiones, por más de que el Atlético de Madrid se empleó con dureza. Rubén, a mí me parece que las entradas eran duras, ¿eh? Pero bueno, y la cosa ya se descontroló hasta esos minutos finales y todo lo que me cuentas del aeropuerto, el túnel de vestuarios, todo. Sí, bueno, pues, eso se figuró, mejor dicho. Es decir, y nosotros tuvimos que tratar de salir en un camión de policía, todo metido ahí adentro y irnos al hotel después del partido, ¿eh? Uh-huh. No, si es que en el túnel ahí pasó de todo, ¿no? O sea, yo me imagino que eso... Pues sí. Bueno, ahí son cosas que pasa a veces en el fútbol, ¿no? ¿Tú pegaste alguna o no? Porque Nacho Heredia No, igual... no, yo era más bien tranquilo y demás, pero sí lo que me costaba era aceptar el policía que me tiró el Totalmente, pasaporte, ¿no? totalmente. Y este Johnston, Rubén, era tan bueno. O sea, porque la verdad se le ve y se iba de Muy todos, ¿eh? bueno, muy bueno y muy rápido. Total. Era un Muy Messi, rápido. ¿verdad? Sí, era un Sí, no, escándalo. era más rápido que Messi, ¿eh? Totalmente. Yo es verdad que lo ves Sí, en el sí, vídeo y se iba, era un escultor, sí, sí, ¿verdad? sí, sí, Tremendo. sí, sí.
Me ha parecido muy buena la de Panadero. ¿Y cómo recuerdas aquellos días, Rubén? Porque realmente luego con la sanción que te imponen, tú ya veías que era prácticamente imposible participar en caso de final en la Mira, final. yo fui a Suiza a descargar lo que yo había participado y lo que yo había hecho. Que tú en tu caso yo creo que es ¿No? el que menos, o sea, porque es que había otros peores, o sea, que yo... No, y aparte te digo una cosa, el tercer partido, yo lo hubiera tenido que jugar el tercer partido, porque era el 1-1, el 1-1, Ujú, el 4 y el 4-0 y el de España. correcto. Eran tres partidos justo. Ujú. Y a mí me tiraron Te a la tiraron total. alberca. Sí, te pegaron un remojón. Rubén, me genera también mucha curiosidad, ¿dónde vives tú la final de Heysel? Imagino que viajarías con todo el equipo, pero la verdad no lo tengo confirmado y no lo he podido contrastar en ningún lado. No sé si pudiste viajar o si viajó toda la gente, si tú te quedaste en Madrid. ¿Cómo fue para ti la No, final no, fatídica de Heysel? no era así, Hazel, el ir todo, en aquel entonces el ir todo, porque en realidad yo creo que hubiera gustado al Atlético de Madrid llevar a todo, pero no era el hecho a ver qué, qué hacíamos, qué es lo que tratábamos de hacer, a ver. Ajá. Y yo creo que en realidad el Atlético de Madrid hizo buena la idea de dejarnos a nosotros ahí. El Madrid, ¿no? O sea, lo vivisteis en Sí, Madrid en Madrid, vosotros. sí. ¿Y cómo lo Yo recuerdas la pasé exactamente? con el torero, con el torero este que era del Atlético de Madrid, ¿cómo se llamaba? Ah, me pillas ahora, me da una rabia, no lo sé, no te lo puedo decir. Es que no, pero, o sea, no sé por quién puede ser, por dónde puede venir. O sea, estabais este torero, que lo vamos a investigar. Mi padre, por ejemplo, es muy taurino, o sea, que seguramente que cuando lo vea me va a decir, pero niño, cómo no estás al tanto? ¿Y con quién más? ¿Con Panadero o tú y el torero solo porque tenéis esa amistad? ¿Cómo era? No, yo iba con este torero que más bien no recuerdo yo ahora, Ajá. no recuerdo, pero que yo creo de que después del partido que jugamos en Glasgow, ahí eh, que volvimos a Ujú. jugar la revancha con el Atlético de Madrid en Madrid, yo creo que fue muy desesperante. Yo no quería ni ver el partido, Ya. ni verlo por televisión, ni nada por el estilo. Es decir, porque son cosas que me hubieran llegado demasiado a mí. Claro, no, normal. O sea, fíjate, nos llega, yo creo que eso también nos llega a todos, Rubén. Imagínate siendo protagonista y no pudiendo estar acompañando a los compañeros en el terreno de juego, que, vamos, hubieras pagado por ello y así me lo imagino. En ese grupo, Rubén, tan de amigos, ¿es un tema recurrente esa final? O sea, sale mucho. Porque además, bueno, luego vino Simeone y de alguna manera os ha quitado ese peso de la historia, pero habéis cargado con él muchísimo tiempo. Yo recuerdo charlas con mi abuelo y con mi padre en lo que esa final, pues yo siempre digo lo mismo, que esa mochila la hemos llevado, al final la hemos terminado por cargar todos. Ahora, claro, yo digo, bueno, pero yo ahora cargo 3 finales, ¿sabes? Perdidas. O sea que en el caso todavía es bastante más duro, ¿no? Tú cargaste mucho tiempo una, yo ahora ya estoy cargando demasiado 3, ¿no? Pero es un tema que sale mucho, que en el grupo decís, qué pena, qué cerca estuvo
qué cerca estuvo, porque es verdad, estuvo muy cerca, Rubén, lo tuvimos ahí en la mano, o sea, estaba agarrada completamente. Y sí, viste, y más el partido que fue en Bruselas, es decir, eh, el partido ese que Luis Aragonés tira la falta y faltando 2, 3 minutos, no sé, 30 segundos, Nada, algo nada, por el nada. estilo, nos empatan. Yo creo que sí, en realidad se fue a secar las manos Reina, quizás, pero fue y volvió rápido él. Volvió rápido porque ya venía la otra jugada y yo le daría la pelota a Schwarzenberg, se la daría porque la única que metió fue esa. No, 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 no. Es decir, Horrible. la otra le hubiera intentado 10 pelotas, 12 pelotas, le voy a decir, sí, patea de ahí. Pero Totalmente. de ahí la metió él. No, no, eso es que es un jarro no de agua fría, es un jarro de hielo, eso, Rubén. Y además lo que tú dices, No, fíjate, en ese Bayern de Múnich, los jugadores que había, que te lo podía haber hecho cualquiera de los 10.000 candidatos al Balón de Oro que tenía sí, ese sí, sí, equipo sí. y te lo hizo el más piernas, el peor, o sea, eso No. es durísimo. Rubén, es verdad que luego siempre está este tema, ¿no? Del fútbol que da revancha y encima a ti te la dio de buena manera, ¿no? Permitiéndote participar, siendo protagonista con la consecución de la Intercontinental, que yo creo que es otra cosa que además es muy del Atlético de Madrid, ¿no? Yo creo que además nos llena muy de orgullo el decir, bueno, no fuimos campeones de Europa, eso no nos llena de orgullo, obviamente es algo que está en el debe, pero sí somos campeones de la Intercontinental con la anécdota, la curiosidad de no haberlo ganado y ahí participó el Atlético. Y, ¿sabes, Rubén, que ese viaje, o sea, quiero ya creo que es el último esfuerzo de recuerdo que te voy a hacer, pero me tienes que contar cosas de cómo es un viaje del Atlético de Madrid para ir a jugar a la doble visera que tú conocías bien, donde tú habías jugado, donde tú habías pasado muchas tardes en la etapa de San Lorenzo. Pero claro, yo me imagino a Adelardo diciéndote, Rubén, ¿a dónde vamos a jugar, macho? ¿Esto qué es? Y me imagino que desde Ceiza hasta que llegarais al hotel, pues sería una locura, porque además era un Independiente muy campeón, y yo me imagino que igual en el hotel no os dejarían ni dormir para decir, aquí hay que hacer la diferencia como sea, ¿no? No sé cómo recuerdas todo esa previa al choque en Argentina, y ahora nos pegamos en el que tú haces el gol de la victoria. Mira, eh, a mí me hacía mucha ilusión el poder jugar en Argentina, porque ahí estaba mi padre, mi madre no estaba todavía, ahí ya no estaba. Eh, y, y a todos a los hermanos, a los tíos, yo compré como 100 boletos, 120 boletos, no sé cuánto compré. Todos, todos. Entonces, sabíamos que teníamos temorcillo porque el Independiente en ese momento pasaba una buena época. Jugaba Bertoni, jugaba Bocini, jugaba Galván, jugaba Pavoni, jugaba Pancho Sá, es decir, jugaban muchos jugadores que en realidad daban temorcillo porque ellos siempre eran jugadores de copa, de copa, ¿no? Y siempre iban a jugar a todos los países que iban a jugar, eh, trataron de salir campeón en Italia, en Inglaterra, es decir, en muchos países que ellos fueron y que trataban de salir campeón, pero nosotros sabíamos que teníamos un grupo fenomenal, fenomenal teníamos, y que en realidad queríamos
tratar de compartir jugadas Ujú. y demás. Independiente siempre nos causó el primer gol. Y de ahí en más, ellos tocaron la pelota, jugaron y demás. Nosotros no aparecimos en el arco contrario, porque en realidad muy pocas veces llegamos, muy pocas veces tuvimos ocasiones de gol y de algo por el estilo, para tratar de poder llegar. Pero esas son cosas de fútbol y Claro. demás que en realidad dejan mucho cosas que desear, ¿no? Y hubo mucho apriete de la afición, del público. ¿Os estaban muy encima los hinchas del Rojo en toda esa etapa? O sea, o fueron a buscar al hotel para no dejaros dormir. Todas estas jugadas que forman también un poco parte de la leyenda, ¿no? De jugar las copas. Llegaron, decir, estuvieron, tiraron cohetes, tiraron las luces de bengala, no nos dejaban dormir tranquilos, decir, eso sí, es una cosa lógica Ujú. en Argentina. No sé si en otros países, ¿no? Pero ahí en Argentina, normalmente cuando un equipo va ahí, es muy difícil jugar un partido final en Argentina, ¿no? Ujú. Luego me imagino que puede ser de tus goles más importantes el definitivo 2-0 en el Calderón. La verdad, fue importante porque llegamos al 2-0 y que en realidad yo quería tratar de poder hacer ese gol, que fue a los 84, 85 minutos, fue algo por el estilo, y tratar de poder gritárselo a Ferreiro, porque en realidad él decía que los jugadores que estaban ahí en el Atlético, los argentinos, muy pocas cosas habían hecho, ¿no? Vamos a aclararle a la gente quién era Ferreiro, Rubén. El técnico de Independiente. Y le dejaste bien, bien fresquito. ¿Hablaste con él después del partido? No hablé con él, pero sí le grité el gol en la cara. Con todo, ¿no? Le dijiste, ahí lo tienes. Sí. Este queda para ti. Rubén, de Luis Aragonés, fíjate que se habla mucho en el podcast. He hablado con mucha gente que ha sido, pero claro, ha sido como tú, ha sido discípula de Luis Aragonés en el sentido de que han estado a sus órdenes. Pero claro, tú has estado compartiendo cancha y a sus órdenes. Y es la primera vez que me pasa en el podcast y me parece que es algo maravilloso porque igual sabemos algo, mucho, un poco de cómo era Luis Aragonés de entrenador. Quiero saber cómo era para ti también Luis Aragonés de entrenador. Pero claro, ¿cómo era Luis de compañero? Esto solo me lo puedes contar tú ahora mismo, de si era tan crack como, por ejemplo, a mi abuelo le parecía. Porque mi abuelo, por ejemplo, no decía el sabio de Hortaleza, que es una cosa más moderna, sino que él era de los que le decía zapatones. Que yo creo que ahí hay un poco ya esa diferencia de decir, el que ha visto jugar a Luis Aragonés le llama zapatones, ¿sabes? No es el sabio de Hortaleza. Eso viene para cuando era entrenador. Y como compañero, cuando estabais de igual a igual, ¿era exactamente igual que después cuando estuvo él al mando y era entrenador con jugador? Mira, eso es una cosa quizás importante que tú preguntas. De compañero, yo creo que normalmente cuando terminaba el entrenamiento íbamos a una marisquería, usando el puente ahí del Manzanares, Uh-huh. y, comíamos, decir, gambas al ajillo, ostiones, tomábamos cerveza, es decir, como amigo y compañero, no, sí había otro, pero como él,
muy difícil él para tratar de hacer amigo. Él hacía amigo a los jugadores y a la gente que más o menos conocía y demás. Una. Dos, él decir como entrenador, a mí me decía los lunes, supongamos, los domingos, los lunes, me decía, Ratón, no entrenes tú, o entrenas poco, o entrenas más o menos, porque en realidad sabía él que salía con mi señora, salía el domingo a la noche y el lunes o el martes tratábamos de decir un poco como quien dice regalado o algo por el estilo, ¿no? Ajá. Así que como entrenador él tenía mucho conocimiento, él tenía amigos, nos conocía a todos los jugadores, casi a todos. Así que en realidad él le decía, no decía, yo pido 5 o 6 jugadores. Y decía, él, de esos 5 o 6 jugadores que me trajeran uno, supongamos un 9, eran 4 o 5. Y ahí eso tenía 1, 2, 3, 4, 5, y elegía el 3 a lo mejor. Estaba conforme él. Ajá. Él estaba muy conforme. Así que eso consta que no le exigía tanto al Atlético de Madrid. Ya. No le exigía tanto porque en realidad él sabía que dentro de estos 5 era el mejor, quizás, ¿no? Claro. Y Rubén, ¿es verdad esto que como el cambio se da de un día para otro, un día deja de ser jugador, o sea, deja las botas de jugador en la taquilla y al día siguiente ya coge el traje y que os empieza a tratar de usted? ¿Él marcó esas diferencias tan al nada más llegar? O sea, el primer día ya dijo... No. Nosotros hablábamos con él diario, el panadero, Cacho, porque siempre los extranjeros siempre estábamos atentos, viendo lo que hacía el entrenador, ¿no? Pero en realidad yo creo que Luis fue el alma del Atlético de Madrid, ¿no? Y una que puede ser dolorosa, pero te lo digo, Rubén, porque yo lo escucho, por ejemplo, en mi centro de trabajo. Ya sabes que trabajo aquí en Mediaset, en Deportes 4, y sale recurrentemente este debate. Ya sabes que España, bueno, como México, como Argentina, es país de debate futbolero, y hay mucha gente que ya ve al Cholo Simeone a la misma altura que Luis Aragonés. Es verdad que tú eres parte completamente, vamos, parte historia viva, lo has vivido con Luis todo el proceso y seguramente pues tu opinión está muy influenciada por lo que tú has compartido con Luis, pero ¿es exagerado decir que Simeone está a la misma altura que Luis Aragonés? No, Luis es más popular. Luis Aragonés era un jugador que venía del Oviedo, que estaba, que venía al Atlético, es decir, y casi toda su vida casi fue del Atlético de Madrid. Una. Dos, yo creo que no es quizás el que sea el más popular, el que le dio vida al Atlético y a la selección española. A ver si me explico. Es decir, y esas son cosas que uno no se puede olvidar o decir, eso siempre se tiene en el recuerdo, ¿no? Así que el Cholo ha dirigido más partidos que él,
pero quizás no tenga la popularidad que él tiene, a ver si me explico, que él tiene, pero yo creo que nunca podría llegarle a Luis Aragonés. ¿Sabes por qué voy sonriéndome, Rubén? Porque, por ejemplo, mi padre, que te ha visto jugar a ti, y que yo creo que, porque esto nos pasa mucho, Rubén, con los equipos de los que somos hinchas, hay momentos en la vida que hay equipos que te llegan de una manera mucho más fuerte que otra, ¿no? Entonces yo creo que precisamente vuestro Atleti a mi padre le ha llegado de la manera más fuerte, porque además fue un Atleti muy campeón, muy protagonista, estuvo siempre, casi una Copa de Europa, la Intercontinental, pelear ligas, pelear copas. Bueno, posiblemente hasta esta etapa un Atleti muy potente. Y mi padre me iba sonriendo mientras me ibas hablando de todo esto, porque para mi padre no hay parangón, quiero decir, el mejor Atleti es este. Mi padre el día del Liverpool, el partido que tú estuviste en el Metropolitano, cuando recibes esa placa y el reconocimiento de todos, fíjate que fue un partido peleado por el Atlético de Madrid, fue un partido que yo creo que el Atleti jugó muy, muy bien al que era el campeón de Europa y el Coco, que salimos todos entusiasmados y mi padre termina el partido, lo recuerdo como si fuera ayer, bajamos un poco por el vomitorio del Metropolitano, se gira y me dice, así no se juega el fútbol. Y yo creo que en ese sentido habéis hecho mucho daño vuestro fútbol, vuestros equipos, a toda la generación de mi padre, porque claro, no les llena el ojo nada del Atlético de Madrid. Este Atlético de Madrid, por ejemplo, le cuesta a mi padre que le llene el ojo y creo que los culpables sois vosotros, que le llenen desde lo futbolístico, porque les dejaste un muy buen sabor de boca. Y no sé si a ti, que has sido protagonista, también te pasa, que tú ves este Atlético que es muy competitivo, muy ganador, quizá no sea tan vistoso, pero da igual porque los resultados ahí están, pero tú digas, pero nosotros jugábamos mucho mejor. Sí, pero hay, supongamos, hay entrenadores, supongamos Guardiola, Gattuso, Mourinho, es decir, Zidane, es decir, que tratan de poder jugar de una manera, pero, pero estamos con el Cholo Simeone tiene una manera, tiene un parado de equipo, tiene esa manera de poder jugar y demás, que, que aparentemente hay partidos buenos, malos, irregulares. Pero en realidad lo que hace el Cholo es quizás decir que el técnico, que al presidente, es decir, le acomoda el Cholo al presidente nuestro. Pero de ahí en más, es decir, el Cholo, es decir, tiene que tratar de cuidar su trabajo, su chamba, y tratar de solucionar todos los problemas que hay hoy en día, para tratar de ver el fútbol distinto. Porque no hay manera ni forma de que uno retroceda para atrás. Así que realmente el fútbol de hoy no es tan visto, no es tan popular, pero en realidad lo que sí hace el Cholo es tratar de cuidar su trabajo, ¿no? Rubén, de tus años y fuera del Atlético de Madrid, que te tocó jugar con auténticas bestias, una de ellas es Cruyff, tienes no sé cuántas fotos con Johan Cruyff, me parece una cosa, además yo creo que era una rivalidad como muy bonita de ver, ¿no? Además, ya cada vez que había un Atlético Barça, ahí estaba ese Barça de Cruyff y ese Atleti vuestro, y a ti te tocó ser capitán muchas veces y por eso tenemos muchas fotos. Y luego también te tocó jugar contra vecinos, el Real Madrid, plagado de jugadores bravos, ¿no? De los Pirri, de todos estos. Yo creo que eso a ti te tiene que marcar y no sé también si te marca al punto de decir de vez en cuando, jo, macho, si es que yo he jugado con Cruyff un montón de veces, si es que para mí jugar con Cruyff era como ahora mismo para cualquiera. Ajá. He perdido ahora de imagen, ahora no te veo, pero bueno, no pasa nada. Dime, Rubén.
Sí, te quiero decir de que son partidos que, o son gente que Pirri, que Cruyff, que Adelardo, un decir, que Sí, son, decir, son cuestiones de enfoque, de deseo, de gana de poder participar en aquel entonces en el juego, ¿no? sí. Qué maravilla. Bueno, yo creo que eso cualquiera, Rubén, es que ahora no te veo y por eso me he quedado un poco desconcertado, pero no pasa nada, no te preocupes. Que, claro, estaba intentando a ver si aparecías y podíamos así continuar viéndonos cara a cara. Pero vamos, decía que creo que ese álbum de fotos que puedas tener en casa, o sea, es envidiado por cualquier futbolista de cualquier época, ¿no? Es decir, cualquiera querría tener todo eso. Con esto vamos terminando, pero Rubén, ¿eres muy de tener recuerdos, de tener camisetas, de tener recortes? ¿Nada? No tengo, mira, tengo una playera de una Copa del Rey Ujú, y tengo un número 11 que me dieron ahí en el Atlético de Madrid ujú, y tengo el 2 que antiguamente se decía por el apellido, el abecedario era Bayay, Ayala y los demás todos para abajo. claro, claro, y te tocaba siempre el número más bajo, en este caso, de la No, selección argentina, es verdad, exactamente, es verdad, exactamente. es verdad. Así que lo que yo te puedo decir, que hay gente que me trae regalos ahora que un balón, un balón de tiento, esos que se cosían a Sí, veces, qué unas bueno. playeras antiguas, pero no soy de guardar las playeras, ni los balones, ni nada por el estilo. Bueno, nos queda, por ejemplo, este podcast. Este sí lo vamos a guardar, lo vamos a publicar, además, en cuanto que terminemos la charla, que va a ser ya. Rubén, no te veo, pero que sepas que, uno, me ha dado muchísima alegría que me concedieras este ratito, que me regalaras este rato de la vida. Para los que no lo saben, lo doy mucho más valor por el hecho de que me disculparas el pequeño fallo horario que tuve y que tuvimos. Al final te arrastré ayer, que no lo pudiéramos haber grabado, pero que me hayas concedido el decir, venga, la oportunidad de grabarlo hoy, te lo agradezco doblemente. Es un regalo, yo creo, es un regalo para toda la gente del Atleti, pero es un regalo para toda la gente del fútbol y bueno, pues espero que lo disfruten como lo he disfrutado yo. Rubén, ha sido un auténtico placer, insisto, te agradezco mucho este ratito y bueno, que sirva esto como recuerdo, ¿no? De todas esas. No hay camisetas, pero sí que tenemos toda esta charla. Sí, exactamente. Gracias a ti por hacerme este reportaje y demás, y que Dios te cuide y Dios te bendiga, hijo. Pues sí, por favor, eso sí, que nos cuidemos absolutamente todos, que está Mm, la cosa muy malita. Te dejo que vayas a la mm. alberca, tú que puedes, pégate un baño, que tienes buena temperatura. Aquí miro por la Vale, ventana y gracias. tiene muy mala pinta. Un abrazo enorme, Rubén. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Chao, chao, abrazo gigante. Chao, chao, hasta luego. Chao.